Saludos todas, todos y todes. Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de Congénero, un espacio de Telesur donde la premisa principal es el periodismo con perspectiva de género. Soy Gustavo Prada y estaré con ustedes durante la próxima media hora. Iniciemos nuestra emisión con un recorrido informativo de lo más destacado de esta semana en materia de género. Un abrazo muy grande para mi querida... Autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil le ponen la firma al compromiso de iniciar acciones para elaborar estrategias de uso seguro de las redes sociales por parte de niños y adolescentes, las principales víctimas de trata y tráfico de personas. 7 de cada 10 niñas reconoce haber sido víctima de violencia y acoso digital. 5 de cada 10 niñas denunciaron a alguien o le contaron a algún conocido la violencia que sufrieron. Sin embargo, solo 4 de cada 1000, y este dato sí es realmente alarmante y preocupante, 4 de cada 1000 niñas denunciaron algún tipo de violencia a la policía o a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Los estudios preliminares indican que a la población más joven, de 5 a 17 años, les atrae el TikTok. Luego está Facebook e Instagram. Pero no solo son las plataformas, sino también los juegos en línea donde se capta a los jóvenes. En todos los casos, se pide elaborar un perfil con datos personales. De todos ustedes, ¿cuáles juegan alguno de estos juegos? ¿Fortnite o Free Fire? Creo que casi todos los que tenemos hijos. Este es uno de los juegos que por mucho tiempo los creíamos relativamente indefensos, ¿no? Porque teníamos a los chicos en la casa resguardados en las 4 paredes de nuestro hogar. Sin embargo, existen algunos casos, la mayoría de los que se han dado de captación a través de las plataformas digitales ha sido a través de este juego Free Fire. Los llamados depredadores, según estudios, pueden lograr en solo 18 minutos convencer a sus víctimas para tener incluso una entrevista personal. Estamos hablando de personas que dominan el lenguaje bajo el cual pueden y se comunican con los niños y niñas, de manera que lograr su atención, lograr su confianza y que en un periodo de 18 minutos o menos de una hora ellos puedan conseguir imágenes, fotografías con contenido incluso sexual, pero además consigan una cita. Niños y adolescentes, pese a las advertencias de padres, profesores y permanentes denuncias de casos de trata y tráfico de personas por medios de comunicación, aún no prestan suficiente atención. No les importa, por así decirlo. Creo que no prevén ese tema de que sí les pueden secuestrar y pueden ser personas de trata y tráfico. En los últimos 6 años, según datos oficiales, se conocieron casi 3.000 denuncias de trata y tráfico. 62 llegaron a proceso y 12 a condena de tratantes de personas. La trata y tráfico, definidos como esclavitud moderna, buscan la explotación sexual, laboral, comercio de órganos humanos o extorsión. En Bolivia, aún no son tipificados como delitos la extorsión y el grooming, o relación por redes de un adulto con un menor para obtener fotografías de desnudos e incluso actividad sexual. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. En nuestra nota cultural de la semana queremos mostrarle cómo el trabajo teatral de la directora Essia Jaivi visibiliza las realidades de violencia a las que son sometidas las relaciones homosexuales en Túnez, país al norte de África. Veamos. La capital de Túnez levanta el telón por primera vez en su historia a una obra de teatro LGBTIQ+, un trabajo original de la directora Essia Jaivi que tiene como objetivo visibilizar una de las realidades de violencia que vive la nación y desafiar las actitudes conservadoras en un país donde las relaciones entre personas del mismo sexo se castiga con penas de prisión. On va parler d'une réalité en fait. On va pas réellement révéler quelque chose, mais on va parler d'une réalité qu'aujourd'hui en Tunisie, on préfère encore faire semblant de ne pas voir, ou faire semblant de cacher, ou qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est tabou.
c'est des différentes couches qui se superposent et qui créent pour beaucoup de gens aujourd'hui une sorte de double vie, si ce n'est une triple vie, et qu'on tente par ce spectacle de révéler au grand public, ou en tout cas ça a pris du temps pour faire des recherches, pour se documenter, pour réfléchir aussi à quel axe choisir, et c'est aussi un challenge. Parce que justement, comment aujourd'hui s'adresser à la fois à cette communauté, de la visibiliser, de la représenter sur un espace scénique, sur scène, mais en même temps d'aussi montrer ces problématiques au grand public, aux citoyens. La pieza teatral, que lleva por nombre Flagranti, está interpretada por 6 actores, en su mayoría aficionados, de entre 23 y 71 años, y refleja una lucha de varias décadas por los derechos del colectivo LGBTIQ+, y el cese de la homofobia social y de Estado. Et je suis très fière que ESIA m'a donné cette place, une place dans ce spectacle. Parce que si les artistes ne parlent pas de ça, qui va parler? Et c'est très important de parler de l'homophobie, des droits de l'LGBT en Tunisie, parce que nous, on veut parler de nous, de notre jeunesse qui est bafouée, qui... L'objectif à moyen terme, c'est de sensibiliser le public cible, on va dire, donc de l'association pour l'instant, c'est-à-dire les personnes de la communauté aussi sur leurs droits et les personnes alliées à qui on n'offre pas l'information assez claire sur la situation réelle que vivent les personnes donc LGBTQI+ en Tunisie. Flagranti, que tiene una duración de 2 horas de espectáculo, no solo trata de temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+, sino que también vislumbra otros problemas sociales que enfrentan los tunecinos, como la corrupción policial y judicial, la impunidad y la pérdida de talentos que dejan el país en busca de mejores perspectivas económicas. Excelente iniciativa artística de los actores tunecinos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Desde Telesur hacemos periodismo con perspectiva de género. En 18 países de América Latina, legislaciones sustantivas penales u otras normas de apoyo específicas han reconocido el término femicidio o feminicidio. Países como Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Chile, Argentina, Panamá, Ecuador, Honduras y Nicaragua tienen tipificado el delito de femicidio, y otros estados como Colombia, México, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, El Salvador y República Dominicana hacen el uso del término feminicidio. En el caso de Cuba, ¿cómo el nuevo Código Penal aborda el fenómeno? Desde La Habana, nuestra corresponsal Fabiola López nos acerca al tema. Sobre nuestro tema en perspectiva, veamos. La protagonista de esta historia pudiera ser cualquiera de las muchas mujeres que a diario caminan por las calles de La Habana. Ella podría ser Olga, Luisa, María o Fernanda. La que conversa con Telesur insiste en que se le distorsione la voz, pide no revelar su nombre y mucho menos mostrar su imagen. Tengo una relación de hace años y esta persona me maltrata. Hemos tenido varias situaciones y bueno, hasta el punto ya hasta de llegar al golpe y bueno, y decidí no aguantar más. Nuestra entrevistada llega al Centro Nacional de Educación Sexual en busca de ayuda. Tiene miedo, necesita que le escuchen. Y un buen día, un cuchillo. Veo carne, empezó a picar el cuchillo, que se me puso el cuchillo en la cara y me dijo, te voy a picar con este cuchillo, no sé qué cosa, si algún día tú me traicionas, y me separé de él. Yo empecé un proceso, volvimos porque él se hizo pasar por otra persona, volvimos y ahí fue peor. Que ahora yo dije, mejor me voy porque entonces aquí sí me va a matar por todo el tiempo, ahora te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar.
En el Centro Nacional de Educación Sexual, esta experta brinda atención y acompañamiento psicológico a mujeres que sufren violencia basada en género, como la protagonista de nuestra historia. Estamos en una cultura machista, patriarcal todavía, y realmente en el imaginario social existe todavía muchas ideas erróneas, muchos mitos en torno a por qué sucede la violencia, ¿no? Y por qué una mujer entra en un círculo de violencia. Muchas veces consideran, no, porque si tú estás ahí es porque tú quieres, es porque te gusta, entonces, pero si él solo lo que quiere es, eso significa que te quiere, porque vemos el comportamiento de celos, vemos el comportamiento del control y la posesión como un sinónimo de amor. La joven recién graduada Rachel, quien hizo su tesis de licenciatura en Derecho sobre Violencia y Discriminación y hoy es asesora jurídica del CNSEX, cuenta a Telesur sobre los primeros pasos de esta institución para la creación de un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia. Yo creo que una de las cosas que más impacta la diversidad de los casos, o sea, aunque todos pueden parecer que tengan, porque lo tienen, un patrón común, digamos, que es, bueno, esta cultura patriarcal y machista y este sentido y sentimiento de dominación, control y posesión que ejercen los hombres sobre las mujeres y que nosotros también acatamos, ¿no? Y entramos en ese molde. Creo que lo diferente de cada caso. Sobre todo, una cuestión que me ha llamado mucho la atención son las edades. O sea, contrario a lo que podemos pensar de que son personas mayores, que bueno, se criaron en otra cultura, otra sociedad, no. O sea, cada vez vienen personas más jóvenes. En Cuba, desde hace años, la violencia hacia las mujeres por motivos de género ocupa la agenda política. El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género en el Escenario Familiar y el recién aprobado Código Penal que transversaliza el reconocimiento de la violencia de género y familiar son muestra de ello. Sin embargo, la nueva legislación no tipifica expresamente el femicidio como delito. El tema suscitó debates en el Parlamento de la isla e hizo titulares en la prensa. Algunos calificaron la posición de Cuba como retrógrada. Otros estimaron que aunque el término femicidio no está explícito, no hay vacíos en el código en cuanto a violencia de género. El Código Penal cubano, todo lo contrario, no se quedó en modo alguno retrógrado en este sentido, fue un poquito más allá de legislaciones específicas que colocan el nombre de femicidio. Nosotros estamos tratando el tema de la violencia de esta naturaleza bajo el nomen iure del delito de asesinato, con las mismas penas del delito de asesinato, con un artículo específico para el caso en que se dé muerte a la persona en ocasión de la violencia de género. Lo dice textualmente, pero no nos quedamos ahí. Nos quedamos que en un segundo artículo se ha colocado la idea como presupuesto también del delito de asesinato, la muerte no solamente por violencia de género, sino también por razón de discriminación, no solo por razón de una persona, sino del color, de la religión. Incluso ese artículo menciona de manera específica a los grupos de LGTBI que pueden entonces ser discriminados y por esa razón causar la muerte. Es decir, que yo te puedo asegurar que en materia de violencia el nuevo Código Penal cubano ha sido explícito y la voluntad del legislador fue darle una protección de carácter general. La diputada Mariela Castro advierte que votó a favor del nuevo Código Penal porque contempla todos los elementos de protección a las personas. No obstante, como dijo ante el Parlamento, insiste en la pertinencia de acoger el término femicidio en la legislación penal de Cuba. Yo hice la propuesta de que cuando se habla de crímenes de odio, la tipificación de estos delitos, se hiciera énfasis en el femicidio conceptualmente. ¿Por qué? Porque a nivel simbólico todavía no se ha educado plenamente nuestra población en lo que significa la violencia de género, en las consecuencias que tiene y en las consecuencias penales que tiene, particularmente el crimen de odio por género contra las mujeres. ¿Y por qué contra las mujeres? No porque seamos más importantes que los hombres, sino porque es más generalizado. Históricamente el número es más alto en el caso de las mujeres víctimas de violencia, pero también de asesinato. La directora del Centro Nacional de Educación Sexual asegura que en Cuba los crímenes de odio por género contra mujeres no son tan numerosos como en otros lugares, porque el Estado sí se ocupa. Dice que existe voluntad política para resolver el problema, para atenderlo, para prevenirlo y para analizarlo. Por eso es que yo proponía el término femicidio, porque nosotros no podemos aplicar aquí, lo he dicho muchas veces y me han atacado mucho desde todas estas matrices de
opiniones de la guerra mediática contra Cuba, de que yo digo que no hay feminicidio, y sí hay. No, realmente no ha quedado un solo caso impune. ¿Y por qué no se publican las estadísticas en Cuba? Bueno, esas son decisiones que se deben estar analizando y tomando. Muchas personas consideramos que sí es necesario hacerlo. Hay quienes consideran que estas estadísticas, al publicarlas, entonces nos atacan más. Yo considero que todo lo contrario. En la medida en que informemos sobre esta situación, estamos transparentemente ocupándonos de ella, y así la población está atenta de lo que nos ocupamos. La vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, Yamila González, reconoce que el Código Penal de la isla no tiene un artículo propio de femicidio. Sin embargo, asegura que en él está la figura. Yo puedo entender el debate y podemos decir, bueno, era una fórmula la de haberlo denominado específicamente, pero en la dinámica que tiene nuestro Código Penal, ¿entiende? No se excluyó, al contrario, hay más de 30 figuras vinculadas a la violencia de género y a la violencia en el ámbito familiar en el Código Penal cubano. ¿Entiende? Que incluye dentro del asesinato el femicidio, pero que además incluye figuras agravadas, es decir, hay toda una sistemática en la que se trabajó muy seriamente para que no quedara ningún cabo suelto en materia de violencia de género. La protagonista de nuestra historia no dejó que nos marcháramos sin antes decirnos que aunque todavía no veía la luz al final del túnel, tenía esperanzas. He perdido todo lo que he tenido. Estoy como el pajarito que volaba y lo trancaron. No tengo nada. Quisiera que las mujeres no aguantaran esas cosas. Pero bueno, quizás esto sirva para eso. O ahora con estas nuevas leyes, que sí se aprueben el valor que tiene la mujer. Que se aprueben. Lo cierto es que el debate continúa abierto. Muchos son los que coinciden en que la nueva propuesta normativa aprobada en Cuba es muy superior al Código Penal anterior. Sin embargo, también son cada vez más los que piensan que el fenómeno de la violencia de género es particular y por tanto debe visibilizarse como tal. Fabiola López, Telesur, La Habana. Es momento de conocer el increíble activismo del deportista español Marc Tur. Con apenas 27 años de edad, Marc está comprometido con la defensa de la homosexualidad en el ámbito del atletismo. Veamos. La revelación del atleta olímpico español Marc Tur sobre su orientación sexual ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los tabúes que giran en torno a las orientaciones sexuales diversas en el mundo del deporte. Sí, yo creo que la visibilización es normalización. Entonces, siempre digo, es que lo tengo como lema, ¿no? Porque así lo viví yo cuando era más joven. Yo incluso tenía miedo a que me preguntaran si era gay. Ahora me lo dicen y no es que ni lo quiera promulgar ni me sienta alguien que a cada persona que conozca le diga soy homosexual. No, pero que no tengo miedo, ¿no? Marc se convirtió en el primer deportista olímpico español en hablar públicamente de su orientación sexual desde los años 90 y asegura que su intención es visibilizar y naturalizar las diferentes expresiones de amor. Sin embargo, al margen de sus éxitos deportivos, su reivindicación sobre la homosexualidad en el deporte lo ha puesto en el punto de mira. Hay ciertos deportes que se asocian erróneamente a un género, ¿no? Por ejemplo, normalmente siempre se ha asociado pues, el fútbol a la masculinidad, ¿no? al sexo masculino, cuando realmente no es así. Hacer hincapié en la necesidad de que haya referentes LGBTIQ+ en el mundo de la competición ha sido la principal tarea de Marc, que sin saberlo se ha convertido en un activista de los derechos humanos y en una imagen de inspiración para muchas personas del colectivo que atraviesan la fase de aceptación de su orientación sexual. También me decía que mi mensaje les había ayudado, que eso le permitiría tener un apoyo más para poder salir, ¿no? La verdad es que recibí bastantes historias que al final nunca se cuentan, ¿no? Como parte de su alentadora historia, Marc confiesa que fue víctima de bullying durante su adolescencia y que el deporte fue un respiro de esperanza entre tantos prejuicios
temores y acoso en su contra. El atletismo siempre ha sido mi refugio, mi casa, el sitio donde me he encontrado bien. De hecho, el bullying que llegué a tener no era dentro de este ámbito, era más en el instituto o fuera o en la calle, ¿no? Las valientes revelaciones de los deportistas que, como Mar, han decidido hablar abiertamente de su orientación sexual, sin duda construyen un terreno fértil para romper las barreras que han creado por varias décadas entre las disciplinas deportivas y la homosexualidad. En esta semana les recomendamos Moxie, una película de comedia dramática que narra la historia de una tímida adolescente que enfrenta los obstáculos impuestos por el sistema patriarcal. Con un llamado hacia el empoderamiento femenino y el rechazo hacia los comportamientos sexistas y misóginos, Moxie es uno de los films juveniles que aborda las diversas situaciones por las que se enfrenta un adolescente al ser parte de una minoría social, como lo es el colectivo de personas con discapacidad. La historia gira en torno a Vivian, una adolescente de 16 años que, harta de ver una lista interna del colegio donde clasificaban a las mujeres, crea una revista llamada Moxie, la cual reparte de manera anónima en el baño de las chicas, comenzando así una forma de rebelación contra el patriarcado arraigado en el instituto. Inspirada en la novela homónima de Jennifer Matthew, Moxie reúne todos los elementos que rodean al movimiento feminista y le ofrece al espectador observar cómo están recibiendo las nuevas generaciones estos contextos que se han vuelto transversales en todo el mundo. Dicho film, que se encuentra disponible vía streaming, permite evidenciar los problemas que enfrentan las personas de diferentes razas y clases sociales. Con esta información nos despedimos. Recuerda que en nuestra página web www.telesurtv.net puedes ver esta y otras emisiones, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Gracias por acompañarnos. Te dejamos con buena música. Nos vemos en una próxima entrega de Congénero. Hasta la próxima.